Que Dios me los bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Amén. Esto creo que está muy bueno. Vamos a ir a nuestras Biblias, hermanos, a Primera de Pedro 5, del 1 al 4. Me lo comunican con un amén para que nadie se pierda de leerlo. Amén. Amén. Primera de Pedro 5, del 1 al 4 dice así: Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Vamos a orar, hermanos. Señor Padre Santo, te damos gracias, Padre, por esta predicación y por el gran ejemplo que nos da el apóstol Pedro, Padre, de cómo apacentar la grey de Dios, Padre. Te damos gracias esta tarde y bendice la predicación en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Nuestra predicación se llama Motivos prácticos para un buen liderazgo. En estos versículos, hermanos, el apóstol Pedro exhorta a los líderes de la iglesia, ancianos y pastores, a guiar a la congregación con un corazón humilde y servicio, tomando como modelo a Cristo. Ahora, para poder ser un líder en la iglesia antigua, se tenía que cumplir con ciertos requisitos o pautas. Los líderes ancianos no se escogían a la ligera, hermanos. Se escogían hombres que tuvieran ciertas cualidades. Y en Hechos 6:2 vemos algunas de las cualidades. Por lo tanto, hermanos, escojan 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. A ellos daremos esta responsabilidad. Hermanos, no hay nada más inspirador, hermano, que ver a un líder que vive lo que predica. Hoy veremos el verdadero liderazgo cristiano, que se basa en el servicio, el ejemplo y la gracia, no en la imposición. El apóstol Pedro nos da algunos motivos por los cuales, hermanos, se debe de servir. Y como primer punto, hermanos, el apóstol Pedro da una motivación a líderes y pastores. En el 5 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Ahora, si ustedes pueden ver, hermanos, las primeras palabras del apóstol Pedro son para los líderes y ancianos de la iglesia. Ahora, la figura de anciano se daba a alguien sabio espiritualmente hablando, con capacidades de servicio, y se refiere más a la sabiduría espiritual, hermanos, que a la vejez o a alguien que a veces la gente piensa que porque tiene canas es más sabio, pero no, no es así. La palabra anciano se menciona por primera vez en el Éxodo y se refiere a un líder. En Éxodo 3:16, Dios hablando dice: ahora ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Yahweh, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo: he estado observando de cerca y veo el trato que reciben de los egipcios. Así que la palabra anciano se menciona desde el tiempo del Éxodo, hermanos, y se refiere a un líder. Al igual que hoy en día, hermanos, debe de haber líderes para cualquier ministerio de la iglesia. El pastor no puede estar al frente de todo lo que en la iglesia se haga. La iglesia debe de tener líderes, hermanos, dispuestos a trabajar. Líderes que den el ejemplo a la congregación. En Éxodo 12:21 de la Nueva Traducción Viviente, Moisés hablando a los primeros líderes. Luego Moisés mandó llamar a todos los ancianos de Israel y les dijo: vayan y seleccionen un cordero y un cabrito por cada una de sus familias y maten el animal para la Pascua. Hermanos, Moisés no podía hacer todo. Él tenía líderes que lo ayudaban
con el pueblo. Esto también fue practicado en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo y Bernabé nombraban ancianos a cada iglesia que ellos llegaban y que fundaban. En Hechos 14:1 de la Nueva Traducción Viviente, lo mismo sucedió en Ícono. Pablo y Bernabé fueron a las sinagogas judías y predicaron con tanto poder, hermanos, que gran número de judíos y griegos se hicieron creyentes. Ahora, esta es la ocasión, hermanos, donde el apóstol Pablo fue apedreado. Se dice que fue sacado de la ciudad, fue dado por muerto, pero dice la Biblia que él se levantó, se sacudió el polvo y se fue. Pero también dice la Biblia, hermanos, que después él regresa, funda la iglesia de Ícono y deja ancianos a cargo de ella, ancianos que den el ejemplo a la congregación. En Hechos 14:23 de la Nueva Traducción Viviente, Pablo y Bernabé también nombraron ancianos en cada iglesia con oración y ayuno, encomendaron a los ancianos el cuidado del Señor, en quienes habían puesto su confianza. Ahora también por estos tiempos se desarrolló el oficio de pastor, que era también un anciano, pero que debía ser un hombre honesto y creyente de la palabra de Dios, que también diera el ejemplo a la congregación, hermanos. En 1 Timoteo 5:17 de la Nueva Traducción Viviente, los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados, bien remunerados, en particular los que trabajan con esmero, tanto en la predicación como en la enseñanza. La Biblia, hermanos, manda a que reconozcamos y respetemos a los líderes y pastores, porque ellos hacen un arduo trabajo, hermanos, y además de hacer el trabajo deben de ser de ejemplo para la congregación. Ahora, Pedro, al escribir estos versículos con tanta autoridad, se declara como un anciano más, aunque a él fue al que Jesús le encargó las ovejas, y lo hace como un acto de restauración hacia Pedro. Ahora, después de que Jesús fue crucificado, hermanos, se apareció 3 veces. Una la encontramos en el Evangelio de Juan, donde se le apareció a 7 de sus discípulos. Al ver Pedro que Jesús había muerto, yo pienso que él pensó, bueno, todo se acabó. Yo regreso a mi antiguo trabajo. Dice que se fue a pescar con algunos de sus discípulos. Pero dice la Biblia que Jesús se les aparece y les pide de comer, hermanos, pero como siempre, ellos nunca habían pescado nada. Entonces Jesús les dice, tiren la red a la derecha de la barca, y al instante Juan lo reconoce y como que codea al apóstol Pedro y le dice, es el Señor. Hermanos, viene a mi mente, yo creo que lo primero que vino a la mente del apóstol Pedro fueron las 3 veces que lo negó. Pero lo hermoso de esta historia, hermanos, es que el apóstol Pedro fue perdonado y restaurado. En Juan 21:15 del 17 de la Nueva Traducción Viviente, después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero, entonces alimenta mis corderos. Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, cuida mis ovejas. Le preguntó por tercera vez Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús le dijo, entonces alimenta mis ovejas. Pedro había negado a Jesús 3 veces antes de la crucifixión. Las 3 preguntas de Jesús sobre su amor le dan a Pedro la oportunidad de reafirmar su fe y lealtad a Jesús, hermanos. Aunque él era el que Jesús le había escogido para apacentar las ovejas, no rechazó posición especial. En cambio, él se veía como un anciano más. Así debemos de sentirnos nosotros, hermanos. Debemos de dar el ejemplo y sentirnos unos servidores más. Recuerde que la Biblia dice que todos somos iguales, todos somos un solo cuerpo y miembros los unos de los otros.
Spurgeon dijo: queridos amigos, siempre será prudente ponernos en el lugar de aquellos a quienes nos dirigimos. Ahora, cuando Pedro dice que fue testigo del sufrimiento de Cristo y participante de la gloria que será revelada, da a entender que está capacitado para decir estas palabras, porque él fue testigo de los sufrimientos de Cristo, hermanos. Todos sabemos que él presenció su tortura. En Mateo 26:58 de la Nueva Traducción Viviente, mientras tanto Pedro le siguió de lejos, llegó al patio del sumo sacerdote, entró, se sentó con los guardias, esperó para ver cómo acababa todo. Claro, lo dice así: estuvo con Cristo en el huerto, estuvo con él cuando fue arrestado y estuvo con él en el palacio del sumo sacerdote. Si lo siguió hasta la cruz, no lo sabemos. Sin embargo, los evangelios no afirman que Pedro estuviera presente en la crucifixión. Solo se menciona al apóstol Juan. Es posible que Pedro y otros de sus apóstoles estuvieran viendo de lejos, hermanos, con otros conocidos de Jesús. En Lucas 23:49 de la Nueva Traducción Viviente, pero los amigos de Jesús, incluyendo a las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, se quedaron mirando de lejos. Ahora, hermanos, considerando que Pedro pudo haber presenciado los sufrimientos de Jesús en la cruz, el recuerdo de esto haría aún más poderosa su exhortación a los demás. Hermanos, qué gran ejemplo de motivación para pastores y líderes del apóstol Pedro, que a pesar de sus dudas, nosotros tenemos dudas, que a pesar de sus arrebatos, todos hemos tenido arrebatos, y la negación de Jesús pudo ser restaurado. De la misma manera, hermanos, Dios trata con nosotros, que a pesar de que dudamos, de a pesar que a veces renegamos, hermanos, Cristo nos restaura día con día. Bueno, hermanos, este fue el punto número 1. Vamos a ir al número 2. Debemos de servir con una motivación correcta. Y el 2 dice: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grace. Ahora, hermanos, Pedro incita a los líderes de la iglesia a cuidar a la congregación con amor voluntario, sin sentirse obligados. En cambio, debemos de servir con un deseo genuino, no por dinero, hermanos, o beneficios egoístas. Además, advierte que no deben de ser tiranos ni abusar de su autoridad, sino guiando a la congregación, siendo el ejemplo a seguir. Ahora, pastorear el rebaño de Dios, hermanos, fue uno de los aspectos del liderazgo del apóstol Pedro. Pareciera que él recordara la triple misión que Jesús le encomendó, diciéndole: apacenta mis ovejas. No solo una vez, sino se lo dijo 3 veces. En este mismo pasaje, hermanos, Jesús le dijo a Pedro que demostrara su amor por él, alimentando y cuidando de sus ovejas. Un pastor realiza, hermanos, su labor de varias maneras. La primera es alimentar y cuidar de las ovejas. El Salmo 23:1 de la Reina Valera: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. El rey David se sentía protegido y cuidado, hermanos. Esto era exactamente lo que Jesús le pide a Pedro, y es exactamente lo que debe hacer un pastor hoy en día. Pero la herramienta más importante, hermanos, es tener un corazón como el de Jesús, uno que esté dispuesto a dar la vida por sus ovejas. ¿Quién de los que predican aquí están dispuestos a dar la vida por los miembros de la iglesia? Que se preocupe genuinamente por ellas, que las ame como Jesús lo hizo. En Juan 10:11 de la Nueva Traducción Viviente: yo soy el buen pastor, dice, y el buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas.
Para Pedro, la labor de pastor también podía entenderse como la de un supervisor. Esta palabra llega a la iglesia desde la cultura griega y significa alguien que vigila, un gerente o un supervisor. En Hechos 20:28 de la Nueva Traducción Viviente dice: entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastorean al rebaño de Dios, su iglesia comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado líderes. Esto es un llamado de advertencia y responsabilidad para los líderes de la iglesia. Dice que nos cuidemos a nosotros mismos y que cuidemos el rebaño. Debemos recordar, hermanos, que la iglesia le pertenece a Dios y fue adquirida mediante el sacrificio de la sangre de Cristo. Otro motivo correcto, hermanos: los pastores no deben realizar su labor por obligación y no deben ser forzados a hacerlo. En cambio, deben de servir a Dios y a su iglesia voluntariamente, con un corazón sincero que ame a la congregación. Un buen pastor ama a sus ovejas y desea servirles. F. Meyer dijo: ninguno de los soldados de Dios es mercenario, ni reclutado a la fuerza. Todos son voluntarios. Debemos de tener un corazón si queremos hacer la labor de pastores. Hebreos 5:4 de la Nueva Traducción Viviente: y nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque desee tener este honor. Tiene que ser llamado por Dios para ese trabajo, como sucedió con Aarón. Otro motivo, hermanos: la Biblia no prohíbe que un pastor reciba una compensación. El Nuevo Testamento establece que los líderes que dedican su vida al ministerio tienen el derecho legítimo de ser sostenidos económicamente, aunque la motivación debe estar siempre en el servicio. En 1 Timoteo 5:18 dice: pues la Escritura dice, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras tire el grano. Y dice también, los que trabajan merecen recibir su salario. Ahora, hay un castigo para los que usan, hermanos, la palabra de Dios como beneficio. Hermanos, como si la iglesia fuera su empresa privada. Y por ahí hay muchos, ¿no, hermanos? Ustedes los conocen. Dice que han convertido la iglesia, las ovejas de Cristo, en un negocio. Ahora, si usted pensaba que esto es nuevo y que solo pasaba en la actualidad, estamos equivocados, hermanos. Esto ha pasado antiguamente. En 2 de Pedro 2:1-3 de la Nueva Traducción Viviente: en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarían al Señor, quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina y habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Mire lo que dice: llevados por la avaricia inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse de su dinero, de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. Alguien dijo: un líder conforme al corazón de Dios sirve al rebaño y da su vida por él. Mateo 6:24: nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno, amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a dos dioses y estar esclavizado al dinero. Ahora también dice en el versículo, dice que los pastores no deben de ejercer su labor como señores, porque las ovejas no le pertenecen. Las ovejas se le han sido confiadas. Por lo tanto, los pastores deben de servir siendo ejemplo, hermanos. No somos dictadores, debemos de ser un ejemplo para la congregación. Un pastor no debe de ejercer control o manipulación o dominio sobre la congregación. En cambio, él debe pastorear con amor y servicio. El apóstol Pedro advierte a los líderes de no actuar así, hermanos. Tampoco de predicar de manera negativa o de corrección pública para humillar desde el púlpito. El púlpito no es para humillar a nadie, hermanos.
En cambio, debe de buscar la restauración y el arrepentimiento de los creyentes. Lo cierto es que los pastores son de ejemplo para la congregación, hermanos, lo queramos o no. Decía alguien, una congregación adopta la personalidad de su pastor tanto como para bien como para mal. Así que, hermanos, sirvamos por los motivos correctos. Tercer punto, hermanos, y ya para terminar, nos debe de motivar el premio del príncipe de los pastores, y esto está en el 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hermano Pedro concluye las instrucciones a los líderes de la iglesia con algo sencillo. Dice, seréis recompensados. Cuando Pedro dice que Jesús es el príncipe de los pastores, da a entender que los líderes de la iglesia sirven a Cristo mientras sirvamos a las ovejas de Cristo. Ahora, el título del príncipe de los pastores se refiere a Jesús y lo identifica como la máxima autoridad. Él es el líder definitivo de la iglesia, recordando a los pastores que solo somos subalternos o auxiliares, que servimos bajo el cuidado y la dirección de Cristo, porque las ovejas o creyentes se le fueron dadas primero a Jesús. Él mismo lo declara, hermanos, en Juan 6:37, la Nueva Traducción Viviente. Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. Esto significa que Dios primeramente eligió y confió las ovejas a Cristo desde antes de la creación, hermanos, del mundo, para que las cuide, dice, y para que les dé vida eterna. En Juan 10:27-29 de la Nueva Traducción Viviente dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, les doy vida eterna y nunca perecerán, nadie puede quitármelas, porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos, nadie puede quitármelas de la mano de mi Padre. Hermanos, Jesús no solo lidera a millones y millones de cristianos, sino que también conoce a cada uno de ellos por su nombre y establece una relación personal. Dice, mis ovejas reconocen mi voz y me siguen. Y lo seguimos, hermanos, por amor, no por temor. Alguien dijo, esto nos recuerda que los líderes de la iglesia son ante todo pastores, no dictadores, no ejecutivos, ni figuras, ni oradores carismáticos, sino cuidadores del rebaño del príncipe de los pastores. Ahora me llama mucho la atención cómo lo nombra la Nueva Versión Internacional, hermanos. Lo nombra el pastor supremo. El escritor de Hebreos lo llama el buen pastor. En Hechos 12, 20, 21 de la Nueva Traducción Viviente, y ahora que el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, y que ratificó su pacto eterno con su sangre, los capacite con todo lo que necesitan para hacer su voluntad. Ahora, hermanos, es fundamental creer que Jesús es superior. Él es mejor que todo lo que representa el Antiguo Testamento. Los corderos sacrificados no podían transformar a nadie por completo. La sangre de toros y cabras jamás podrían perfeccionar a quienes las sacrificaban. Solo somos perfeccionados, hermanos, mediante la sangre de Cristo y el poder de Dios, que nos transforma por medio de Cristo, pero para esto debemos creer en Él. Debemos de creer en Cristo, hermanos. Debemos de creer en el pastor supremo, el sacerdote supremo, el Adán supremo, el Señor Jesucristo, el gran pastor de nuestras almas. Por eso es que debemos de trabajar con líderes piadosos, hermanos, llenos de la palabra de Dios, llenos del Espíritu Santo, que velen por las almas y que los ayuden a crecer y creer en Cristo Jesús. En 1 Corintios 15:58 de la Nueva Traducción Viviente, por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Ahora, hermanos, ya para terminar esta predicación, llegamos al punto donde Pedro dice que recibiremos una corona de gloria.
Y esto es para los que predican y para los que enseñan la palabra de Dios, los que alimentan las ovejas. Ahora, pregunta, ¿quién de los que está aquí ha recibido un premio o un trofeo? ¿Cómo se ha sentido? Bueno, miren lo que dice, se cree que al recibir un trofeo se genera una intensa euforia, orgullo inmediato impulsado por la dopamina, pero esa emoción decae rápidamente debido a un proceso normal por el cual el cerebro se acostumbra al nuevo estado y el entusiasmo inicial se desvanece en semanas o meses. Usted pierde la emoción rápidamente. El trofeo físico se vuelve en un simple adorno y se queda en un estante acumulando polvo. ¿Y después qué pasa con este trofeo cuando pierde el brillo y lo bonito? Acaba en la basura. No sé si ha ido a las Yarse, a veces en las Yarse los están vendiendo. Para el que no haya ganado, va y se compre uno. Ahora, en la época grecorromana donde vivió el apóstol Pedro, los premios para los vencedores eran coronas hechas de ramas, hojas frescas, plantas o incluso de metales preciosos. Su forma y significado variaban dependiendo del ámbito y el evento y logro reconocido. Había 3 tipos de coronas para los ganadores, hermanos. La corona de olivo. En Grecia era el premio exclusivo para los campeones de los Juegos Olímpicos. Corona de laurel. Esta era para generales, poetas y atletas. Coronas militares. Los soldados romanos las recibían según su labor y hazaña. Hojas de roble por salvar a un compañero. De oro era por traspasar o romper filas enemigas. Ahora, en el Nuevo Testamento las coronas son recompensas espirituales que Dios tiene para cada creyente, hermanos, por su servicio y fidelidad. 5 coronas para ser exacto. Corona incorruptible. Esta es para los que dominan su naturaleza pecaminosa y perseveran en la vida cristiana. 1 Corintios 9:25 de la Reina Valera dice, todo aquel que lucha, de todo se obtiene. Ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Corona de vida. Esta es para los que soportan pruebas, sufrimientos, tentaciones por amor a Cristo. Santiago 1:12 de la Reina Valera dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Corona de justicia. Esto es para quienes aman y esperan con ansia la segunda venida de Cristo. Segunda de Timoteo 4:8 de la Reina Valera. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Corona de gozo. Esto es para creyentes evangelistas que ganan almas para Cristo. Y esto está en 1 de Tesalonicenses 2:19 de la Reina Valera. Por lo cual, porque ¿cuál es nuestra esperanza? Oh gozo, oh corona, ¿de qué me gloriaré? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Corona de gloria. Esta está reservada para los pastores, líderes, guías espirituales que sirven fielmente a la congregación. 1 Pedro 5:4 de la Reina Valera. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ahora, hermanos, esta es la corona de la que Pedro habla. Hermanos, esta corona debería alegrar los corazones de quienes son llamados a ser pastores, líderes quien pastorean el cuerpo de Cristo por amor a Él. Cuando Jesús, el príncipe de los pastores, regrese de entre las nubes para llevarnos con Él, recibiremos una gloriosa corona como recompensa a nuestro fiel servicio. Una corona, hermanos, que jamás se marchitará. Dios es un dador generoso de todo lo bueno en esta vida y en la venidera. Sus dones de gloria son eternos y su generosidad es infinita e incomparable, hermanos. Ahora, con la gracia de su corazón, bajo la guía del Espíritu Santo, para que todos con humildad llevemos a cabo la voluntad de Cristo con fidelidad y fervor, cuidando de la iglesia. Ahora, hermanos, mientras esperamos ese glorioso día en que estaremos frente a frente con nuestro buen pastor, que murió y resucitó
para que pudiéramos tener vida eterna. Conclusión, hermanos, el servicio no debe ser una carga. Recordemos que el liderazgo y el cuidado de la iglesia se hacen de manera voluntaria y con un corazón dispuesto, imitando al de Cristo. Así que, hermanos, tenemos una gran labor, hermanos. Todos los que enseñamos, todos los que nos subimos aquí, hermanos, debemos de ser ejemplo para la congregación. Así como Pedro fue. A pesar de sus arrebatos, a pesar de sus dudas y a pesar de la negación a Jesús, él fue restaurado. Cierren sus ojos, vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Padre, por esta predicación. Te damos gracias por los hermanos, Padre, que pudieron estar presentes, escuchar esto, Padre. Que esto no se quede aquí, Padre, y que lo llevemos a hacer, Padre. Bendice a cada uno por nombre, Padre. Bendice a los que no vinieron, Padre. Te damos gracias y te ponemos el resto de esta reunión en el nombre de tu Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.